Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al tablero en Mega TV. Febrero empezó con el sello épico de la recordación del 2 y 3 de febrero, el regreso a la oportunidad de la democracia. 3 de febrero de 1989, se abrían las compuertas de una posibilidad democrática en la República del Paraguay a cañonazos. Han pasado 36 años y aparentemente los paraguayos de este tiempo figuraremos en los libros de historia como la generación que fracasó en el intento de empoderar la democracia y más allá de ella, de la inocencia de dar por hecha la democracia por el simple hecho de que entramos en procesos electorales, habremos de figurar en la historia como una generación fracasada por no haber sabido cómo desmontar el poder que dominó el Paraguay de los años precedentes. El poder como sistema, el poder con sus vicios, el poder con su capacidad corruptora. Cuando esas bases que sustentaban el poder caído a cañonazos, repito, el 3 de febrero de 1989, cuando esos conceptos, cuando esa manera feudal de repartir cupos de poder para los contertulios de turno, cuando eso no se discutió ni se desmontó, iniciamos este tránsito circular que 36 años después nos tiene al borde del abismo. Los hechos de la semana y la vergonzante sucesión de expresiones de desgobierno y de absoluto analfabetismo democrático nos demuestran la gravedad de este Estado, que además profundiza su efecto porque el destinatario de todo el esfuerzo, el andamiaje político, burocrático y público es un paraguayo que baja la cabeza y que finge no ver lo que está pasando frente a él, que finge no entender y que decide no intervenir. En la medida en que haya esta AI, que no significa Artificial Intelligence, sino apatía increíble de la ciudadanía, los males de la política, hoy día ya directamente emparentados con lo peor del crimen organizado, van a terminar por devorar a la sociedad. Hoy, el Banco Interamericano de Desarrollo dio a conocer una cifra que nos dice que entre el 13 y el 17% de nuestros jóvenes ni trabajan, ni estudian y no tienen planes en cuanto a lo uno o a lo otro. En un país en el que avanza el crimen organizado, en el que se expanden redes de microtráfico, este 17% de jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni tienen planes de hacerlo, hemos creado una nueva nomenclatura, los ni. Bueno, ¿qué será de los ni cuando la única oferta que tengan enfrente sea del crimen organizado? El crimen organizado que no es cualquier crimen organizado tampoco. Ya es el de las grandes bandas criminales de Brasil, como el PCC, el primer comando capital, que es prácticamente una filosofía de vida delincuencial. Y que en su génesis en el Brasil, se constituyó en una respuesta para todos los excluidos del sistema, para los ni brasileños. Las organizaciones criminales como el PCC o el Comando Vermelho, o en menor medida otras organizaciones regionales como Bala la Cara, cuando recogen jóvenes abandonados, errores del sistema, les dicen: vengan acá, abracen esta fe, conviértanse en nuestros soldados y nosotros les vamos a dar dinero, armas, poder, impunidad, vamos a cuidar de ustedes y de sus familias, pase lo que pase. Nuestro compromiso es permanente y pedimos a cambio el compromiso permanente de ustedes.
Cuando el joven paraguayo, excluido del sistema, ni puede, ni quiere estudiar, ni puede, ni quiere trabajar, lo único que tenga frente a sí sea la oferta del crimen organizado, ¿qué será de lo que quede de la sociedad paraguaya? ¿En qué nos convertiremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿La favela de Rosiña? ¿Qué vamos a hacer? ¿Somalia vamos a hacer? Vamos a convertirnos en un Estado absolutamente fallido que se devora a sí mismo. Así que, amigos, este 3 de febrero, esta semana del 3 de febrero, nos trajo los poderosos ecos de la liberación de datos que nos demuestran el maridaje entre el crimen organizado y el poder político en Paraguay, que también proviene de una fuente que no puede ser denominada de otra manera que no sea crimen organizado. El crimen organizado da frontera brasileira opera, marida, se hermana, funciona, sincroniza con el crimen organizado paraguayo, que en su mayor expresión se llama honor colorado, se llama cartismo. Ese es el panorama hoy, en este año que funcionalmente está a punto de empezar. Cuando nuestros niños y jóvenes vuelvan a las escuelas, comenzaremos formalmente a sudar el año 2025 a ver a qué llegamos. Y llegamos con este diagnóstico. Estamos cayendo a las profundidades de un abismo de donde otras naciones no han sabido encontrar el camino de la salida. Irse al foso y caer sin solución de continuidad. Lamento muchísimo no traer el violín y tocarles una linda melodía y contarles que todo irá mejor, que vamos a estar mejor, porque aquí estamos para decir las realidades por duras que sean. Y esta es la realidad, amigos. Y no, nada va a cambiar mientras se le siga votando a la organización criminal Partido Colorado. Mientras el ciudadano de a pie siga pensando que lo mejor que puede hacer es no meterse en política ni protestar aún frente a la atroz evidencia de lo que está pasando. Esa misma persona que con lágrimas en los ojos y con bronca en la garganta nos llama a la radio a decir: estoy desde las 3 de la mañana formando fila en este hospital y cuando llego a la ventanilla no hay médico, no hay medicamentos, no hay camilla, no hay tratamiento, no hay nada. ¿Cómo es que esa persona no logra comprender que todas esas negatividades están relacionadas con el copamiento del Estado por parte de una organización criminal que se llama Partido Colorado, Honor Colorado, y en la siguiente elección le vuelve a votar? Va épico, vea, el día que rompamos ese círculo autodestructivo de votar a quienes nos miserabilizan la vida, ahí sí, capaz que tenga alguna verdad la idea de que vamos a empezar a estar mejor. Buenas noches, muchas gracias, bienvenidos. A vuelta de la pausa empezamos a desarrollar los temas de esta candente semana. Pocahontas had a very mad affair, even when you hold me tight. Toda la semana política estuvo fogoneada por el escándalo de la divulgación de conversaciones entre el diputado Orlando Arévalo, quien representa a la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano que ha presidido y que actualmente es el vicepresidente primero, habiéndole cedido la presidencia. Hay que también referir que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, excepción hecha de los dos representantes de la Corte Suprema de Justicia, es un jurado 100% cartista. Todos sus miembros responden a la mafia cartista que los ha puesto en ese lugar, siendo la más importante y la más escandalosa Alicia Pucheta de Correa, que entró de manera ilegal, desplazando ilegalmente al entonces miembro y presidente del cuerpo colegiado, Enrique Kronaueter. Hay que recordar el génesis de estas cosas y hablar también en términos de una posible nulidad absoluta de todo lo actuado por un cuerpo colegiado que tiene un miembro, la presidente, el ente que preside,
que entró de manera irregular, y teniendo otro miembro, Orlando Arévalo, que no tiene de verdad un título válido de abogado, que es la condición mínima para integrar este cuerpo colegiado. Así que esta semana tiene muchos detalles que deben ser atendidos y ha provocado muchas reacciones a nivel institucional, prácticamente ninguna de ellas a satisfacción, pero principios requieren las cosas. Vamos a dialogar con nuestro periodista Lucas Saracho, encargado de la cobertura de los sucesos en el ámbito de la justicia, porque hay novedades. De manera extraordinaria, en un horario inusual, sesiona la Corte Suprema de Justicia. Lucas, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Un gusto saludarte. Por supuesto, también extender el saludo a toda la teleaudiencia. Asimismo, un viernes bastante particular, una sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia que llamó bastante la atención, ¿no? Un viernes, ya horas de la tarde, 7:30, al comienzo de la transmisión, mucho después del inicio de esta sesión extraordinaria, que tiene que ver, por supuesto, en parte con todo lo que ocurrió esta semana y lo que se daba ya puntualmente el lunes, que es cuando podemos decir de una u otra forma estalló la bomba aquí, que en el juzgado a cargo del juez Osmar Legal, que decidió remitir al Ministerio Público comunicar hechos que tienen que ver con una presunto caso de corrupción pública, podemos decir, varios casos inclusive. Él mencionaba algunos nombres, como el de, por ejemplo, las fiscales Katia Uemura, Estela Maricano y también la jueza Sadi López, nombres que saltaban de conversaciones que pudieron ser extraídas del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio Lalo Gómez, que es importante recordar del por qué es que se incautó su teléfono y bueno, todo lo que derivó también en su muerte. Él llegó a ser investigado por presunto narcotráfico, puntualmente lavado de dinero producto del narcotráfico. Se lo vinculaba no solamente con una, sino con varias organizaciones criminales, y él terminó perdiendo la vida en un procedimiento que se llevó a cabo en su casa. Bueno, durante uno de esos procedimientos, pues se realizaron varios en realidad, se incautaron teléfonos, al menos 30, tres de ellos de Eulalio Lalo Gómez, y bueno, al hacer la extracción de datos se encuentran con una serie de mensajes, y es una porción de esos mensajes que se entera o llega a la mano del juez Osmar Legal, y él remite esto al Ministerio Público, y bueno, a partir de ahí comienza todo. Ya el Ministerio Público también, al día siguiente prácticamente, decidió integrar un equipo de fiscales, 3 fiscales, para poder investigar lo que tiene que ver con todo lo que se menciona en esos chats que fueron remitidos como copia, digamos, capturas de pantalla al Ministerio Público, y después, por supuesto, tratar de acceder también a lo que es el contenido en bruto de la extracción de datos de esos dispositivos móviles. Y, por supuesto, ya a partir de ahí, los fiscales Francisco Cabrera, María Verónica Valdés y en principio Néstor Coronel, decimos en principio porque fue cambiado un día después, o 2 días después prácticamente, por el fiscal Luis Piñanes, esto por decisión del propio fiscal general Emiliano Rolón. Y la Fiscalía también tomó decisiones no solamente a nivel investigativo, sino también a nivel administrativo, porque el fiscal general decidió también ordenar un sumario administrativo, eso ya a instancias de Inspectoría General, respecto a las 2 fiscales, Katia Uemura y Estela Maricano. No obstante, llamó un poco la atención también esto aquí, que no lo hizo así con el fiscal Lorenzo Lescano, que también, luego de que se haya, digamos, publicado por medios de comunicación relacionado a las primeras 2 fiscales, se hizo un seguimiento en torno a una supuesta conversación que habría tenido el propio Lorenzo Lescano también con Lalo Gómez, y que daría cuenta que el mismo maniobró a través del diputado para que este a su vez pueda intermediar con miembros del jurado para que Lorenzo Lescano sea beneficiado en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde él fue investigado por el operativo SMART, que es una suerte del comienzo de lo que es el operativo Ultranza, y que su presunta inacción o su inacción había permitido la fuga de nada más y nada menos que el uruguayo Sebastián Enrique Marcet Cabrera, hoy día conocido como uno de los narcos más buscados no solamente en Paraguay, en la región, sino prácticamente en el mundo, podemos decir, y cuyo paradero hasta hoy se desconoce, tanto por la justicia de Paraguay como por la justicia de Bolivia, que son, digamos, las que más lo están buscando. Bueno, eso por el lado del Ministerio Público, pero también esto tuvo consecuencia en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque el fiscal general también comunicó todos estos antecedentes que le envió el juez Osmar Legal a el juez
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que es casualmente también el órgano donde habría metido, entre comillas, mano Lalo Gómez cuando era diputado, por supuesto. Entonces, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a partir de esa nota, sesiona también su sesión ordinaria del jueves y se solicita, teniendo en cuenta esa nota que remitió Emiliano Rolón Fernández, tratar el tema en la sesión ordinaria, lo que efectivamente se trata, y inclusive el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, solicitó que se aplique un artículo 13 de la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados como para directamente enjuiciar a las dos fiscales y a la jueza Sadi López, que también es mencionada en los chats. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se toma finalmente la decisión de solicitar a la Fiscalía un informe de si están o no imputadas estas tres personas, y para que después de eso se fije ya una fecha para iniciar el enjuiciamiento de las tres personas por la supuesta comisión de hechos punibles, es decir, porque estas personas, estos auxiliares de justicia, fiscales y jueza puntualmente, habrían cometido un hecho que es penalmente relevante, que es sancionado por la ley penal puntualmente. Entonces se toma esa decisión el jurado de enjuiciamiento de magistrados y bueno, ya esperan ellos también lo que pueda ser comunicado por el Ministerio Público. Obviamente es de público conocimiento que hasta ahora todavía no hay una imputación, pero de igual manera se tienen que cumplir los formalismos para que, digamos, a nivel escrito, documental, pueda tener el jurado una respuesta por parte de la Fiscalía, a partir de ahí fijar ya una fecha para el enjuiciamiento de estas tres juezas que ya tienen antecedentes en el jurado. Recordarán ustedes principalmente lo de Estela Maricano, que el año pasado en dos oportunidades fue solamente apercibida, a pesar de que se le haya acusado, se le haya atribuido mal desempeño de funciones en hechos bastante graves. Ese es un poco el panorama de lo que ocurrió en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde se le mencionó también al fiscal Lorenzo Lescano, que resultó también salpicado por esta situación de estos chats con Lalo Gómez, pero respecto a él aún no hubo una claridad de si se pidió también o no información a la Fiscalía. Por de pronto, sí se solicitó respecto a la fiscal Katia Uemura y la fiscal Estela Maricano. Y la jueza Sadi López, Quique, ella también, después de que se haya dado toda esta situación, de que ella haya sido mencionada, inclusive también en los chats, ella presentó una renuncia ante la Corte Suprema de Justicia, pero para acogerse a la jubilación, o sea, salir por la puerta grande, básicamente ya teniendo en cuenta que cumplió, inclusive podemos decir, con los años de aporte y la edad, y bueno, todas esas formalidades también como para solicitar ese beneficio. Lo cierto y lo concreto es que esa nota de renuncia no fue tratada, al menos en una sesión plenaria por parte de la Corte Plenaria Ordinaria. Entonces el jurado también pudo tomar decisión respecto a ella y se aguarda también algunos informes para poder someterla o no a un enjuiciamiento y por supuesto juzgar si es que incurrió o no en un mal desempeño o de funciones. Pero lo cierto y lo concreto es que muchas situaciones se dieron en esta semana aquí, que tuvo bastante carga, no solamente en el ámbito judicial, sino como bien lo mencionabas vos en tu introducción, en el ámbito político, porque esto les costó inclusive, tras una presión social, hasta si se quiere decir, y política, porque se mencionaba también que algunos miembros del propio movimiento de Orlando Arévalo le recomendaron, entre comillas, dar un paso al costado, y es que primero él pide entonces permiso para representar o para dejar de representar, mejor dicho, a la Cámara de Diputados ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde él fungía como vicepresidente primero, y luego hoy lo que se daba a conocer ya de una ya renuncia así formal, que presentó una nota ante la Cámara de Diputados solicitando inclusive o poniéndose a disposición como para que se puedan retirar sus fueros y él pueda ser ya sometido a lo que podría ser un eventual proceso penal ante el Ministerio Público, porque también nos está de más recordar que la Fiscalía puede seguir investigando, o sea, puede investigar pese a que los parlamentarios tengan sus fueros, no así cuando se presente una imputación. Ya cuando haya una imputación formalmente, una imputación, una atribución de hechos presentada ante un juzgado de garantías, allí sí, para dar inicio formalmente a un proceso se requiere del desafuero. Así que por ahora, de por ahí no es muy relevante que él tenga o no fuero, porque no hay ninguna imputación todavía en mesa de entrada de un juzgado de garantías, pero es lo que se daba también un poco en torno al diputado colorado Orlando Arévalo. Así que una semana bastante movida en ese aspecto, muchas novedades que se dieron y por supuesto otros nombres también a nivel
jurisdiccional que se dieron que tendrían conexión con Eulalio Lalo Gómez y con estos chats que destaparon este esquema de supuesto soborno, supuesta coima, tráfico de influencias principalmente, y se mencionaba también a la jueza Carmen Silva Bóveda. Ese nombre recordarás también, Quique, porque ella había sido una de las juezas que integró ese tribunal de sentencia que había absuelto a Waldemar Pereira Rivas, conocido como Cachorrao. ¿Quién es el alias de Cachorrao? Él es considerado como uno de los miembros más importantes del primer comando capital, y se le atribuyó inclusive también a él la muerte del periodista brasileño Leo Veras. Por ese hecho de la muerte del colega de Brasil es que él fue juzgado en Paraguay, pero al final él fue absuelto por el tribunal de sentencia que integró también la doctora Carmen Silva, y de acuerdo a chats que publicaron hoy algunos colegas también del grupo de Monumental, NPI y Última Hora, daban cuenta de que ella operaba en realidad y le hacía consultas sobre el estado del proceso de Waldemar Pereira Rivas al diputado Lalo Gómez, diciéndole que él es lo que mandaba, cuando hacía referencia inclusive a que había una intención de que se lleve el juicio o que se traiga mejor el juicio a Asunción, porque en realidad el juicio se terminó haciendo en Pedro Juan Caballero. Lo absuelven a Cachorrao, lo liberan, posteriormente se recurre a esa situación ante la Cámara de Apelación y se anula esa absolución y se ordena un nuevo juicio, pero ya era tarde porque estaba ya libre el señor Waldemar Pereira Rivas. Así que eso también ocurrió con la jueza Carmen Silva, que ya fue llevada hasta el jurado de enjuiciamiento de magistrados. A pedido del ministro Diesel se había hecho una auditoría aquí, que esa auditoría también llegó hasta el jurado de enjuiciamiento, que abrió una investigación preliminar y posteriormente un enjuiciamiento. ¿Y qué es lo que ocurrió? El jurado solicitó la suspensión, o tomó la decisión de solicitar la suspensión de las 3 juezas que absolvieron y liberaron a Cachorrao. Se pide eso a la Corte y días después, por una nota que fue remitida desde la circunscripción judicial de Amambay, es que finalmente se decide dejar sin efecto ese pedido. ¿Por qué? Porque comunicaron desde Amambay que Carmen Silva y las otras 2 juezas son las únicas que integraban el único tribunal de sentencia que debían juzgar al menos 220 juicios orales de todo Amambay. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo nos vamos a quedar sin juezas? ¿Cómo nos vamos a quedar sin tribunal? Bueno, esa circunstancia se tomó en cuenta y se dejó sin efecto ese pedido de suspensión, y por ello es que finalmente se tomó la determinación de dejar sin efecto ese pedido de suspensión, Quique. Y bueno, eso es lo que se dio un poco también en torno a Carmen Silva, y lo que se daba también en la sesión del Pleno, que la propia ministra Carolina Llanes es que solicitó que se remita esto al jurado de enjuiciamiento magistrados nuevamente, pero ya por el caso de Eulalio Lalo Gómez, que se remita inclusive los antecedentes al Ministerio Público. Además de eso, la suspensión también de la magistrada, pero ya reitero por el caso de Lalo Gómez, y que se pida a la Contraloría General de la República una suerte de examen de correspondencia, o que se haga una indagación también en torno a los bienes de esta magistrada. Esto ya al inicio de la sesión plenaria extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, que posteriormente también iba a adoptar una posición respecto a esta magistrada, y resaltaba incluso, por ejemplo, en su opinión, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, que es un hecho bastante grave lo que se le atribuye a esta magistrada, teniendo en cuenta también esos antecedentes del caso de Cachorrao, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta también la responsabilidad que puede llegar a tener, o la imagen que puede dejar la Corte Suprema de Justicia ante la opinión pública, es que se consideró también adherirse el ministro Eugenio Jiménez Rolón a esta propuesta que realizó la ministra Carolina Llanes en esta sesión plenaria extraordinaria que se comenzó, o que se convocó, mejor dicho, ya para altas horas de la tarde de este viernes. Y bueno, por supuesto también que la información y todos los pedidos que propuso la ministra Llanes se redacten de manera clara para solicitar a estas instituciones que tomen en cuenta todos estos pedidos de la máxima instancia judicial, en un caso que evidentemente deja en evidencia que en cierta u otra forma todavía el Poder Judicial, principalmente magistrados, siguen sometidos a ciertos pedidos políticos. Que esos chats, por supuesto, dejan también en evidencia, eso se quiera hacer o no desde el Poder Judicial admitir o negar la situación, es una realidad que hasta hoy día sigue vigente, Quique.
Así es, Lucas, y con respecto a esta reunión convocada a horas inusuales, muchas miradas van a estar dirigidas al ministro César Dícel, a que lo vemos acá en una imagen de TV Justicia, justamente del día en el que se confirmaba en que iría a tomar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué silla más incómoda para César Dícel? Porque está administrativamente obligado a impulsar medidas que tiendan a esclarecer la conducta de las personas referidas en los chats de Lalo Gómez, y una de ellas es precisamente él. Así que en su calidad de, además por ser el encargado de la quinta circunscripción de la Corte Suprema de Justicia, que es la región de la Mambay, Lucas. Así mismo es, Quique, tal cual lo decís. Si bien en un principio mencionó, por ejemplo, que no recordaba haber recibido ningún favor de Eulalio Lalo Gómez y que su relación era simplemente interinstitucional, esto lo dijo en una conferencia de prensa luego de ser electo el miércoles, de ser reelecto, como si fue ya por tercera vez electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Él negaba tener una relación más allá de lo que es lo interinstitucional, porque fue, digamos, directivo de la ARP el señor Lalo Gómez, y es a través de eso que tenían cierto contacto, podemos decir, pero luego, minutos después, algunos colegas también ya del medio ABC publicaban unos chats donde Lalo mencionaba o le decía a Sadi que le respondió el ministro Dícel, haciendo referencia a un pedido que le había hecho la magistrada Sadi López respecto a lo que se conoce como operar, ¿verdad? Para que ella pueda ser electa de su terna también como jueza allí en la zona de Amambay. Así que llamó un poco la atención también esa declaración del ministro Dícer, y por supuesto quedó en cierta evidencia o cierta duda de que si podría ser o no cierto lo que él mencionó con estos chats que fueron publicados por los colegas de ABC. Y el nombre de Eugenio Jiménez Rolón también saltó porque mencionó a Eulalio Lalo Gómez que iba a ver con un amigo para ver si podría llegar con Eugenio Jiménez Rolón. Pero lo cierto en concreto es que terminó ganando esa terna la magistrada Sadi López. Esto fue el año pasado, el año 2023, perdón, me quedé yo en 2024. Fue en el año 2023 que ella terminó ganando esa terna, coincidentemente con todo esto que se mostró entonces en estos chats. Y lo que tiene que ver también, por supuesto, con esta situación ya que se fue expuesta con estos chats, y ya habrá que ver si es que se toma también alguna decisión en torno a esa renuncia que presenta Sadi López días después de que se dé a conocer esta situación que la expone en cierta manera, por supuesto, y la involucra y la vincula bastante con este esquema de corrupción que se destapó con estos chats y que inició todo, como ya estábamos mencionando, el día lunes, Kika. Lucas Aracho, muchísimas gracias por este completo informe que en su reducción, digamos, más sintética, podríamos expresarla como una demostración patente de cómo la telaraña de esta trama nos demuestra cómo el cáncer cartista hace metástasis en la justicia paraguaya. Y ni siquiera tienen la decencia de pagar de bolsillo propio, ¿verdad? Ya que estamos hablando de mafiosos plata o plomo, hay que recordar que cuando Pablo Escobar Gaviria era legislador en Colombia, se planteó el tema de la deuda externa colombiana, y él dijo, bueno, ¿a cuánto asciende? Yo la pago. Es decir, por lo menos quería aportar económicamente al alivio de la deuda externa del país. Acá estos mafiosos de Honor Colorado, estos mafiosos del cartismo, hacen que nosotros paguemos de nuestros impuestos la manutención de un servicio de justicia que le responde solamente a ellos. Paguen de su bolsillo, carajo. Páguenle a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que unos cuantos ya son cartistas, otros pocos todavía resisten. Después tenemos jueces, fiscales, defensores públicos, liquidadores de quiebra, EREA, hasta y los ujieres, por supuesto, los multimillonarios ujieres. Paguen de su bolsillo. Si van a hacer justicia a nombre de ustedes, por lo menos tengan la decencia de pagar de su bolsillo, porque resulta que este carnaval de la justicia que opera para la agenda cartista, la pagamos usted y yo, que no tenemos vela en el entierro. Vamos a seguir desentrañando esta complicada semana, esta reveladora semana
que si hay un mensaje que nos deja, nos dice casi a grito, carajo, no vuelvan nunca más a votar a una candidatura colorada. Esto es consecuencia de que le entregamos el Estado a la mafia colorado-cartista. ¿Qué hay que hacer para sanear y recuperar las instituciones de la República? No votarles más. Pausa. Señoras y señores, la sesión extraordinaria, a horas extraordinarias de la Corte Suprema de Justicia. Tomamos la señal de TV Justicia a ver qué está pasando. Y en segundo lugar, aclarar que la propuesta de la doctora Llanes en este caso puntual es por otro, en este caso por la comisión de hechos punibles. Por lo tanto, hecha esta aclaración, acompaño la propuesta de la doctora Llanes. Gracias por la aclaración, ministro Ramírez Candia. Ministro... No, simplemente, bueno, se me adelantó el ministro Ramírez, pero es importante aclarar que este es un hecho nuevo que surge de las conversaciones que hoy se están difundiendo y que aquella vez que se le levantó la medida, eran medidas cautelares que se levantó, pero ellos están procesados y bueno, instar al jurado de enjuiciamiento de magistrados también que terminen ese juzgamiento como tribunal por la absolución del acusado en ese momento, ¿verdad? Con relación a la propuesta, está también... también acompaño plenamente. Ministro. Sí, señor presidente, muchas gracias. Acompaño plenamente la propuesta de la ministra Carolina Llanes, como así también lo manifestado por el ministro Eugenio Jiménez, el ministro Alberto Martínez Simón y los demás ministros. Estamos ante un caso sumamente gravísimo que atenta lógicamente contra la República. Así que estamos y seguir, diríamos, vigilando todo lo que está ocurriendo. Acompaño, presidente. Gracias, ministro. Ministro, por mi parte también acompaño las propuestas hechas en el sentido que se indicó en esta sesión. Así que tomaremos las resoluciones, pasaremos a realizar la transcripción en las resoluciones y la suscripción de las mismas. En otro punto quisiera mencionar y teniendo en cuenta de que la denuncia que dio inicio a todo esto fue realizada por un magistrado judicial, el magistrado Osmar Legal, y ante el giro que está tomando todo esto, me quiero proponer a la Corte, al Pleno de la Corte, solicitar al Ministerio del Interior y a la Comandancia de la Policía Nacional reforzar la guardia del magistrado Osmar Legal y solicitar también a la Cenavico si de contar con algún vehículo blindado que nos provea para el uso del citado magistrado. Quiero poner a consideración del Pleno esta propuesta. Aprobado, presidente. Aprobado, presidente. Muy bien. Gracias, ministros. Bueno, con esto damos por concluida la sesión extraordinaria del día de la fecha, agradeciendo a la señora ministra, a los señores ministros, a la secretaria general y ciudadanos que siguieron esta transmisión. Muchas gracias y buen resto de jornada. Bueno, de esta manera concluía la sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se han tomado determinaciones que apuntan a la sustanciación de la responsabilidad atribuida a estas magistradas de la circunscripción judicial del Amambay, a las que se atribuye conductas aberrantes subordinadas o en colusión con el crimen organizado para situaciones tan extremas como la liberación del delincuente de frontera, del gatillero de frontera alias Cachorrao, por ejemplo. Entonces, esta situación de emergencia para la Administración de Justicia, que camina sobre hechos que eran secretos a voces, puede ser un buen comienzo para este año si la voluntad no es solamente hacer damage control, tratar de que sangre lo menos posible para que después el negocio tuerto o rengo continúe funcionando tal cual y que la maquinaria del mal siga apoderándose de las instituciones de la República del Paraguay o venga por alguna inercia de caer la bola de nieve cuesta abajo, ya no puedan contener esto y que haya una depuración profunda
una extirpación del cáncer de la mafia cartista que está devorando al sistema judicial paraguayo. Así que veremos de qué manera, qué velocidad de trámite se le imprime a esta decisión que toma la Corte Suprema de Justicia, que además va a enviar una nota rogatoria a la Comandancia de la Policía Nacional y al Ministerio del Interior pidiendo reforzar la seguridad del magistrado Osmar Legal, que le dio inicio a esto el lunes cuando operó sobre este razonamiento. Yo soy Osmar Legal, el magistrado que tiene a su cargo la causa que investiga la conducta atribuida a Lalo Gómez y a su hijo Alexandre Rodríguez Gómez. El primero fallecido, el segundo en la cárcel por la presunción de su colusión con el lavado de dinero y el crimen organizado y el narcotráfico en la frontera. Eso es lo que estoy investigando y en el marco de esas investigaciones he tenido acceso a los teléfonos celulares y a otros bienes que fueron incautados en aquella madrugada en la que lamentablemente no hubo más remedio que repeler el ataque que aparentemente vino del interior de la vivienda y que obligó a las fuerzas intervinientes a disparar a sangre y fuego y terminar matando al diputado Eulalio Lalo Gómez. Yo investigo esto, pero abrimos los teléfonos, extrajimos los datos y además de las cuestiones que son del interés de esta causa, encontramos estas otras que revelan que el señor Eulalio Lalo Gómez tenía fluidas conversaciones con el diputado Orlando Arévalo en su condición por entonces de presidente, miembro en primer lugar y presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, con el juez de jueces Orlando Arévalo, hablando de los casos de personas muy sospechadas, muy tiznadas de sospecha de la justicia pedrojuanina, de la justicia mambayense, como el caso de la fiscala Katia Uemura. Recuerden, la operación Pavo Real consistió en el allanamiento de la vivienda de Katia Uemura, y la señora estaba viviendo en otro lugar porque esa vivienda estaba siendo terminada y era un palacio que no se paga con el salario de una agente fiscal. Y para de yapa, como diríamos los paraguayos, la vivienda en la que estaba residiendo contingencialmente Katia Uemura era una vivienda alquilada a Jarvis Jiménez Pavão, el Pavão del pavo real de la operación. Así que Katia Uemura, la omnipresente corrupta, no hay otra forma de denominarla, Estela Mariscano, y luego esta magistrada de la Mambay que presentó renuncia que no le fue aceptada. Eso le da origen a todo esto que está corriendo cuesta abajo y que de momento provocó la renuncia de esta jueza, y que ha provocado también que Orlando Arévalo en primer lugar pidió permiso, luego profundizó la posición y dijo no pido permiso, renuncio, le comunicó al jurado de enjuiciamiento de magistrados que renunciaba a su representación, pero en realidad son sus pares de la Cámara de Diputados los que tienen que retirarle la representación, y luego preventivamente dijo les pido que procedan a mi desafuero, que también es una petición impertinente, porque el desafuero es una respuesta a un pedido que en ese sentido habrá de formular en algún momento el magistrado que atienda la causa que se le va a abrir a Orlando Arévalo a partir de estos chats entregados por el otro magistrado Osmar Legal. Recién entonces, cuando ese magistrado, que no sabemos quién será, remita las compulsas a la presidencia de la Cámara de Diputados, se le dé ingreso, sea analizado en la comisión permanente, sea girado al pleno, ahí se va a proceder a estudiar el desafuero de Orlando Arévalo, y en ese momento el señor podrá pedir uso de palabra y decir me avengo y le pido a mis colegas que por favor voten por mi desafuero. Pero lo hizo hoy histriónicamente, porque lo que hoy sucedió, amigos, en un medio colega, fue una operación jabón Omo, jabón Rinzo, jabón la marca que prefieras. Fue una operación para tratar
tratar de lavarle la cara o curarle la ansiedad a Orlando Arévalo. Un espanto periodístico que nos muestra también los niveles de involucramiento de algunos amigos en este tipo de procederes. Vamos a una pausa, queridos amigos, agradeciendo la compañía y la sintonía. Señoras, señores, hay reacciones de distintos sectores de la sociedad, algunas rayanas en lo grotesco, también como el intento de conversación que hubo en el difunto Partido Liberal Radical Auténtico, que terminó en un conato de agresiones entre partes irremediablemente desencontradas, de manera que nada salió de ahí, pero otros sectores de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil, también se están pronunciando con respecto a lo que esto significa para la vida en Paraguay. La evidencia de esta metástasis del sistema de justicia y de todos los espacios institucionales de la República del Paraguay invadidos, intoxicados por expresiones mafiosas como las que han emergido esta semana. Vamos a hablar con Dante Leguizamón, que es una de las personas firmantes de este documento, en este caso en representación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. Dante, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique, también a la audiencia de este programa. Sí, si bien es exactamente como decís, desde la sociedad civil estamos sumamente preocupados por los hechos recientes que, como bien sabemos, y en muchos casos era un secreto a voces. Esta situación desnudada en esta última semana da cuentas muy claras del manejo político, la intervención política y cuasi mafiosa de los políticos en la justicia paraguaya. Como organizaciones de la sociedad civil que hemos luchado desde distintos espacios, de distintas formas, por el fortalecimiento del Estado de Derecho, por la independencia judicial y por el cumplimiento del derecho de todos los paraguayos, y con la herramienta de justicia para la exigencia del cumplimiento de estos, vemos con muchísima preocupación lo que está ocurriendo y vemos y exigimos al Estado que se aborden estas situaciones, que se busque y se encuentre la verdad real de lo que ha ocurrido y se sancione a las personas que efectivamente han tomado intervención en este tipo de hechos, ¿verdad? Realmente lo que hemos escuchado esta semana, como si bien, como te decía, que podría parecer un secreto a voces, realmente ha traspasado los niveles de impresión y nos ha mostrado cómo la situación, cómo se maneja efectivamente la justicia y bueno, y eso nos tiene sumamente preocupados. Este comunicado, Quique, está firmado hasta ahora por al menos 50 organizaciones de la sociedad civil y por redes de organizaciones de sociedad civil, ya sea la CODEUPI, ya sea la Coordinadora de Derecho de Infancia y la Adolescencia, el CIRT. Hay una diversidad enorme de organizaciones que trabajan muchas temáticas y entre ellas también la independencia judicial. Y bueno, como te decía, estamos muy preocupados y bueno, exigimos que las autoridades tomen efectivamente cartas en el asunto y que las investigaciones sean profundas y se resuelva efectivamente la situación que se está planteando. Dice la nota en uno de sus párrafos: desde hace décadas las organizaciones de la sociedad civil trabajamos para fortalecer las instituciones, dotándolas de herramientas que favorezcan una mayor transparencia y eficiencia. Sin embargo, hoy observamos cómo funciona un sistema desde adentro, que va en contra del modelo de gobernanza ético y democrático que anhelamos
los paraguayos, un modelo perverso que proyecta una imagen negativa de nuestro país y pone en peligro el grado de inversión alcanzado y logrado a través del sacrificio y compromiso de diversos sectores. Además, Dante, a un costado de todos estos acontecimientos, no podemos soslayar como un dato de registro la ruidosa ausencia del presidente de la República, del hombre que emblematiza el poder en la República del Paraguay. Esa persona, que hoy se llama Santiago Peña, está muda, no emitió una palabra con respecto a esto. Asimismo, como decís, Quique, es sumamente preocupante que el Poder Ejecutivo nos haya manifestado en este sentido. Yo creo que cualquier inversor internacional que estaba pensando en invertir en Paraguay, que googlee la noticia de la última semana en Paraguay, probablemente hoy esté dudando y esté pensando en otras alternativas, ¿verdad? No podemos vender una imagen del país cuando la justicia funciona de la mano de la narcopolítica, digamos, ¿verdad? Y sobre todo cuando las respuestas frente a una situación como esta, o no hay respuestas o son respuestas dubitativas y respuestas que ponen y relativizan situaciones tan graves como la liberación de un narco reconocido, como hemos visto en estos días, o las situaciones de las juezas negociando con un diputado y que inclusive posteriormente se ven las resoluciones de liberación e inclusive se lo podría vincular también con el asesinato de directores de penitenciarías y otras cosas. O sea, es realmente gravísimo lo que ocurre y es más grave aún la respuesta o las no respuestas por parte del Poder Ejecutivo, como también la Fiscalía, que tampoco ha logrado impulsar efectivamente ya un procedimiento para asegurar primero los elementos de prueba y segundo tendría que estar probablemente allanando hoy las distintas casas y lugares de las personas que han sido mencionadas en los audios, porque de vuelta el hecho puede desencadenar no solo en la liberación de personas que están vinculadas con el narcotráfico, sino también se puede vincular fácilmente con el asesinato de personas que en su momento se han opuesto o han levantado la voz en contra de las peticiones que se hacían desde un despacho, digamos, ¿verdad? Dante, muchísimas gracias con estas declaraciones, con este dato de registro de Dante Leguizamón, que encabeza una cincuentena de organizaciones que se han pronunciado preocupadas por esta situación, por esta metástasis del sistema de justicia en su convergencia con la política y el crimen organizado. Cerramos nuestro programa de esta noche. Muchas gracias.